Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con vida. Hoy estaremos hablando sobre los dos cimientos, una palabra importantísima que debemos conocer. Jesús explicó sobre la parábola de los dos cimientos. Vamos a esperar si alguien se conecta, si no igual la vamos a hacer. Sabemos que esta predicación dura 30 días en el perfil de Facebook y bueno, la podrá ver otro día. Vamos a hablar sobre los dos cimientos. Jesús explicó la parábola sobre los dos cimientos y es algo que nosotros debemos conocer a profundidad, los dos cimientos. Vamos a leer palabra de Dios con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: todo aquel que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que edificó una casa y cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, la tormenta golpeó aquella casa, pero no pudo sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Cuando Jesús da esta enseñanza, Jesús dice que el que oye mis palabras y las pone en práctica, no es el que las oye y no las pone en práctica. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros cuando oigamos la palabra, la pongamos en práctica. O sea, Jesucristo hablaba sobre el que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca. Dice Jesús, ¿verdad? En la parábola, la interpretación de la parábola, dice que cuando nosotros edificamos una casa sobre la arena, somos semejantes a aquellas personas que oímos la palabra y no la pusimos por obra. Pero el que edificó sobre la roca es el que oye las palabras y la pone por obra. Entonces, entender que cuando Dios nos da una palabra para que nosotros estemos fundamentados en la verdad, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros debemos oír la palabra, oírla y ponerla por obra. Y entonces cuando yo llego, ¿verdad? Y la oigo y yo la pongo por obra, yo estoy edificando mi casa, que soy yo, sobre la roca. Pero cuando yo oigo la palabra y no la pongo por obra, estoy edificando sobre la arena. Esta parábola que yo le estoy explicando acá es la parábola que Jesús explicó sobre los dos cimientos. Ahora, muchos leen esta parábola y no se detienen a escudriñar o a entender, para que Dios le dé entendimiento de lo que quiere decir Dios ahí. Porque según estudiosos, ¿verdad? El 30%, aproximadamente el 33.3% de lo que de lo que Jesús enseñó en los evangelios fueron a través de parábola, a través de metáfora. ¿Qué es metáfora? ¿O qué es parábola? Parábola es el arte de la oratoria mediante la cual se expone una verdad utilizando pasajes de la vida corriente, ¿verdad? Cualquier cosa, bien sea una mesa, bien sea un vaso, bien sea una olla, bien sea un carro, cualquier cosa se puede utilizar para explicar una parábola, ¿verdad? ¿Qué es metáfora? Metáfora es lo mismo pero con historia más corta, ¿verdad? Entonces las metáforas y las parábolas nos enseñan a nosotros. Dice los entendidos que cuando nosotros enseñamos por metáfora o cuando nosotros aprendemos por metáfora, queda grabada en la mente mejor que yo le estuviera diciendo una enseñanza a usted. O sea, que yo le estuviera diciendo, mira hermano, tienes que hacer esto, guarda los mandamientos. No. Cuando se enseña por metáfora o se enseña por parábola, dicen los expertos que quedan más grabadas en la mente. Y son arte, es una arte cuando se enseña por metáfora. Jesús enseñó. Posiblemente se cree que un tercio de las enseñanzas de Jesús fueron en metáforas y en parábolas. ¿Por qué? Porque así quedaba grabada más en la mente. Entonces, cuando Jesús está enseñando sobre los dos cimientos, Jesús está dando una explicación muy clara para que usted la pueda entender. Que la importancia de que cuando Él te da una palabra o cuando tú entiendes a lo que dice la Escritura y tú la pones por obra, tú estás edificando sobre la roca. Pero cuando tú llegas, ¿verdad? O yo llego y Dios nos da una palabra o la oímos y la escuchamos, pero no la ponemos por obra, estamos edificando sobre la arena.
Entonces nosotros somos la casa. Entonces, ¿por qué edificar sobre la roca? Porque Jesús dice claramente, ¿verdad? Que cuando desciende lluvia y vienen ríos y chocan con ímpetu contra aquella casa, dice que cae y es grande su ruina. ¿Cuál cae? La que estaba edificada sobre la arena. Pero después Jesús dice que hay lluvia, que vienen inundaciones y chocan con ímpetu contra aquella casa, la que estaba edificada sobre la roca, y dice que la que estaba edificada sobre la roca no cayó. Entonces, dependiendo como yo edifique mi casa, voy a estar fortalecido el día de mañana. Por eso es que cuando usted oye una palabra, ¿verdad? Y usted la pone por obra, usted está edificando sobre la roca. Pero cuando usted oye una palabra y no la pone por obra, usted está edificando sobre la arena. Entonces, cuando Jesús enseñaba esto, lo estaba enseñando en metáfora, que es el arte de la oratoria mediante la cual se expone una verdad utilizando pasajes de la vida corriente. O sea, Jesús estaba enseñando en un nivel donde todos no podían entender. Habían parábolas donde Jesús le daba la interpretación a ellos, ¿verdad? Y otras parábolas que no le daba la interpretación. Entonces, una de las cosas importantísimas que nos deja la enseñanza de los dos cimientos es que debemos edificar sobre la roca, no debemos edificar sobre la arena. ¿Por qué usted me dice que debemos procurar con diligencia edificar sobre la roca? Le explico estas cosas. Porque cuando venga un proceso fuerte, cuando venga una situación difícil a su vida, lo que va a suceder que si usted edificó sobre la arena, dice que va a caer la casa. ¿Quién es la casa? Soy yo, ¿verdad? Pero cuando llega y edificamos sobre la roca, dice que no va a caer, ¿verdad? Porque yo edifiqué sobre la roca. Entonces, entender que los dos cimientos, ¿verdad?, que está hablando Jesús acá, somos nosotros, que nosotros somos quienes decidimos, ¿verdad?, dónde vamos a edificar. Porque dice, ¿verdad?, que el hombre llegó y cavó hondo y edificó y fue y puso su fundamento, ¿verdad?, sobre la roca. O sea, la importancia de edificar sobre la roca. Entonces, en estos momentos, ¿verdad?, donde Dios nos puede estar preparando para un ministerio evangelista, profeta, maestro, apóstol, adorador o negocio, cualquier área, ¿verdad?, Dios nos está preparando. Entonces, Dios necesita que usted y que yo estemos edificados sobre la roca. ¿Por qué debemos estar edificados sobre la roca? Porque van a venir tormentas. Cuando Jesús habla de una tormenta, ¿qué significa la tormenta? La tormenta significa algo difícil, significa algo fuerte. ¿Qué significa las inundaciones? Que van a chocar con ímpetu contra él. Esa agua van a chocar dura en nuestra casa. Nuestra casa somos nosotros. Entonces, cuando vengan las inundaciones, que es el problema sobre nuestra vida, la situación difícil, nosotros nos vamos a tambalear, claro, ¿verdad? Porque todo proceso tiene su fin, ¿verdad? Pero en el medio del proceso podemos tambalearnos. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos edificados sobre la roca, nosotros va a venir el proceso, va a venir la lluvia, la inundación, y nosotros no vamos a caer porque estamos edificados sobre la roca. Pero cuando yo llego y oigo la palabra y yo no la pongo por obra, yo estoy edificando sobre la arena. ¿Qué va a pasar? Que va a venir la inundación, va a venir la lluvia, ¿verdad? Y va a chocar con ímpetu contra aquella casa y va a caer. Y dice que va a ser grande su ruina. Entonces, nosotros día a día debemos edificar sobre la roca, debemos procurarnos con diligencia que la casa nosotros la edifiquemos sobre la roca, ¿verdad? Porque Pablo hablaba y Pablo utilizaba una metáfora, ¿verdad?, donde decía que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos edificar sobre la roca, no podemos edificar sobre la arena, porque la arena puede traer o va a traer, ¿verdad?, que nosotros caigamos, ¿verdad?, que venga un proceso fuerte y como la casa está edificada sobre la arena, cae. Si usted edifica una casa sobre una arena y no hay columnas que la puedan sustentar hacia abajo, ¿qué va a pasar? Que la casa se va a caer, pero cuando yo llego y edifico sobre la roca, la casa va a permanecer. Entonces Jesús estaba diciendo, hijitos, yo quiero fortalecerlos a ustedes, yo quiero edificarlos a ustedes, pero yo necesito que ustedes edifiquen sobre la roca, no sobre la arena. Entonces, mire cómo Dios lo puso fácil y sencillo. Dios dice, cuando ustedes oigan mi palabra, pónganla por obra, porque así la están poniendo por obra y así ustedes están edificando sobre la roca. Pero cuando usted llega, ¿verdad?, y oye mi palabra y no las pone por obra, usted está edificando sobre la arena. Entonces, entender que Jesús quiere, ¿verdad?, que nosotros edifiquemos sobre la roca para que podamos estar fortalecidos. Entonces,
más herramienta tenemos que tener nosotros o debemos saber nosotros para edificar sobre la roca? Otro punto importante es la situación adversa, ¿verdad? Porque si Dios no nos pasa por situaciones adversas y nosotros no edificamos sobre la roca, va a venir una situación difícil y la casa se va a caer que somos nosotros. Entonces, entre más nosotros vayamos creciendo obviamente las estructuras tienen que estar hacia abajo, tienen que estar bien agarradas hacia abajo. Hay casas, ¿verdad?, donde se le pueden construir 2 plantas, pero hay casas donde no se le pueden construir 2 plantas. ¿Por qué? Porque las estructuras que están subterráneamente, que no se ven, esas estructuras que son las bases, ¿verdad?, las columnas, esas estructuras están abajo y esas son las que sostienen la casa. Entonces, si esa casa no tiene una estructura bien fortalecida, bien fuerte, no se puede edificar otra planta. Entonces nosotros, para que Dios nos vaya preparando, nos vaya entregando la bendición, nosotros vamos a ir adquiriendo bendición, y para nosotros cuidar todo eso que Dios nos da, nosotros tenemos que ser fuertes. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos fuertes, ¿verdad? Que va a venir, yo voy a dejar esto no puede seguir, no puedo seguir con esto, voy a apartarme de esto, yo no voy a seguir en lo que Dios me ha llamado, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque hemos edificado sobre la arena, pero cuando edificamos sobre la roca, bueno, pues nos podemos tambalear, pero vamos hacia adelante en el nombre del Señor. Entonces, la importancia de edificar sobre la roca. Muchos dicen, hermano, yo quiero que, por lo menos usted le está orando al Señor y le dice, Señor, yo quiero que tú me des un ministerio, o como pastor, maestro, evangelista, adorador. Yo quiero que tú me uses en la alabanza, Señor. Yo quiero que tú me uses en los negocios. Yo quiero que tú me abras puertas para que yo pueda tener finanzas en diferentes áreas de mi vida. Usted le está pidiendo al Señor. Pero usted, para que Dios le entregue cosas grandes, tienen que haber fundamentos, tienen que haber estructuras subterráneas, que son las estructuras que no se ven, pero son las que sostienen una casa. Por lo menos usted ve la casa muy bonita, el edificio muy bonito, un edificio muy alto, pero abajo de ese edificio hay unas columnas, y esas columnas son las que soportan el peso del edificio, y entonces así somos nosotros. Entonces nosotros, entre Dios nos va dando cosas grandes, ¿verdad? Va abriéndonos puertas y va dándonos cosas grandes. Nosotros tenemos que tener unas estructuras subterráneas, que esas estructuras puedan soportar todo lo que Dios nos está dando. Porque si no, cuando vayamos creciendo, vayamos subiendo, ¿verdad?, el peso de lo que vayamos subiendo va a caer, porque no hay unas estructuras que puedan sustentar el peso que tenemos en el mundo espiritual. Entonces, nosotros le podemos estar pidiendo al Señor tantas cosas, pero Dios necesita que nuestra casa, que somos nosotros, debe estar edificada sobre la roca. Y la roca es Cristo, la roca edificar sobre los mandamientos, sobre las ordenanzas, sobre lo que Dios nos ha dado, sobre la obediencia. Porque yo le voy a poner un ejemplo como David. David, de todos los reyes, David fue el rey que mejor hizo las cosas. De todos los reyes fue David. Pero usted se preguntará, ¿por qué David, de entre todos los reyes, fue el que hizo mejor las cosas y su ministerio duró 40 años y fue el rey de mayor éxito entre todos los reyes que habla la Biblia? Ahora, ¿por qué? Tuvo Manasés, tuvo Peca, tuvo Ezequías, y hubieron varios reyes, pero ellos no hicieron lo que hizo David. David tuvo mayor éxito. ¿Por qué David tuvo un mayor éxito? Porque fue el único rey que fue procesado, hermano, fuertemente, ¿oyó? Los demás reyes vieron, el papá le entregaba el reinado, o lo agarraban, se lo entregaban a otras personas, pero ellos no fueron procesados. Entonces yo bendigo, ¿verdad? Yo bendigo el proceso que yo pasé, ¿verdad? Porque yo bendigo ese proceso, porque ese proceso fue el que me hizo ser otra persona. Ese proceso fue el que me llevó a no ser el mismo Humberto. Ese proceso fue el que me llevó a subir de nivel. Por eso que si nosotros le estamos pidiendo al Señor, debemos que esperar que Dios fortalezca nuestras estructuras espirituales. Es por eso que en el proceso Dios nos está preparando. Y cuando yo retomo lo de David, ¿verdad? David fue el único rey entre todos que él cumplió su ministerio a los 70 años. Dice que él empezó a gobernar a los 30 y a los 70 terminó su reinado, 40 años. Y lo hizo, vinieron procesos, pero fue uno de los mejores reyes, ¿verdad?
Entonces, ¿qué fue lo que hizo que David tuviera mayor éxito en el ministerio que Dios le entregó a David? Los 13 o 15 años que David pasó en el proceso. Porque es bonito cuando Dios te da la palabra, Dios te dice, José, Leonel, Dios te da una palabra, te va a llevar a las naciones, ¿verdad? Pero detrás de eso hay algo que se llama transición, ¿verdad? Y detrás de eso tú a lo mejor dices, no, yo no voy a querer eso, pero eso va a ser tu columna que va a soportar el ministerio el día de mañana. Si tu columna, si así como las columnas de un edificio no son fuertes, no van a poder soportar el edificio, ¿verdad? Hay edificios que son antisísmicos, porque hay zonas donde hay riesgo de terremotos. Entonces esos edificios son antisísmicos. Entonces esos edificios llegan y se tambalean cuando está temblando y no se caen. ¿Por qué no se caen? Porque tienen columnas profundas. Entonces, ¿cuáles son las columnas profundas que Dios va a hacer en nosotros para que nosotros podamos soportar el ministerio, los procesos y hacer lo que dice Dios en su palabra? Entonces, nosotros debemos entender que para que nosotros podamos tener éxito, tenemos que dejarnos preparar por Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos dejamos preparar por Dios, Él está preparando, Él está formando las columnas. Y esas columnas son las que nos van a soportar, vamos a soportar el ministerio a través de esa columna. Ahora, volviendo a lo de David. Entonces David duró entre 13 y 15 años en el proceso, porque cuando el profeta Samuel va y unge a David, ¿verdad? Llega y lo unge. Y David se cree que tenía entre 15 y 17 años, ¿verdad? La Biblia no lo registra como tal, pero según hay estudiosos de que creen que David posiblemente haya tenido entre 15 y 17 años. Si yo pongo que David hubiese tenido 15 años y él comienza el ministerio a los 30, yo me estoy dando de cuenta de que David duró 15 años. En la prueba, antes de que se cumpliera la palabra. Pero si yo me doy cuenta de que David tiene 17, quiere decir que el proceso duró 13 años. O sea, entre 15 y 13 años fue que duró el proceso de David para que David llegara a ser rey. Ahora, cuando David entra a gobernar a Israel, David tenía 30 años. ¿Y qué fue lo que hizo que David tuviera uno de los ministerios más exitosos en el mundo, ¿verdad? En el mundo cristiano, desde la antigüedad hasta este momento, no hay alguien que haya tenido el éxito de David. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón. ¿Sabe qué fue? Los 13 o 15 años que David pasó siendo perseguido, burlándose de él, no tenía para comer, la gente lo quería apedrear, la gente le tenía envidia, la gente lo aborrecía, no creían en David. Y eso fue el fundamento que hizo que David soportara los 40 años en su ministerio. Si tú no pasas por nada, ¿verdad? Si tú no pasas por una prueba, un proceso, tú no vas a crear los fundamentos en el mundo espiritual para tú ser fuerte. Y yo me voy a todos los reyes. Después vino Salomón. Y sabe que Salomón, al final de su ministerio, Salomón se enredó con muchas mujeres. Y Salomón perdió el reinado. ¿Por qué Salomón perdió el reinado? Porque yo digo desde el punto de vista, lo que hizo fuerte a David fue el proceso, y Salomón fue alguien que no fue procesado como David. Entonces yo bendigo el proceso que a mí Dios me ha hecho pasar, porque después de cada proceso que yo he pasado, yo no soy el mismo, usted soy el mismo físicamente, pero en el mundo espiritual no soy el mismo. Yo tengo algo nuevo que Dios me da. Entonces, a veces no queremos pasar la prueba. Decimos, Señor, no está la prueba, pero dígale al Señor, Señor, esta prueba que estoy pasando, Señor, que sea siempre tu voluntad, Señor, dame la fuerza y la fortaleza. Porque no podemos decirle al Señor, Señor, yo no aguanto más, voy a salir corriendo. Lo que pasa es que lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, tú lo estás viviendo en carne propia para que tú puedas aconsejar a alguien el día de mañana. Y cuando tú lo puedas aconsejar, no lo vayas a aconsejar desde que alguien te diga o de tu sentir, sino en base a algo que tú viviste. Porque Hebreo dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones tú fuiste hecho espectáculo para llegar a ser compañero de los que estaban en la misma situación que tú. Dice que nosotros vamos a llegar a ser compañeros de los que están en la misma situación que nosotros. Significa eso, que cuando alguien pasa un proceso que tú pasaste, tú ves a esa persona y le dices, bueno, esa mujer o ese hombre tiene un problema en el hogar, tiene una separación, eso lo viví yo y no es fácil, yo voy a ver cómo lo ayudo. O de repente tú pasaste que no tenías para comer, ¿verdad? Entonces tú pasaste meses o pasaste años sin comer. Entonces tú ves que alguien está pasando hambre y tú dices, ahora, Señor, esa persona tiene días que no come, voy a buscar un mercado y se lo doy. Y de repente, bueno, señora, que duró un tiempo en una enfermedad, yo voy a ver cómo lo ayudo, ¿verdad? Porque yo sé que ese cáncer que yo pasé, esa enfermedad no fue fácil. Entonces yo viví eso y yo puedo ayudar a la otra persona. ¿Cómo usted cree que yo voy a ayudar a alguien que tiene una necesidad desde mi corazón cuando yo no he pasado nada de eso? Yo le oraba al Señor
Yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿por qué a veces tú me haces pasar algunas cosas? Y hay momentos en que yo he vivido temporadas, y he vivido temporadas donde yo no he tenido para alimentarme, ¿verdad? Ha habido temporadas después de tanto tiempo. Y yo le estaba orando al Señor. Y entonces le oraba al Señor, Señor, de rodillas. Y yo le decía, Señor, ¿por qué tú permites eso? Y la respuesta de Dios, ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Me la dio y era que para que yo entendiera a las personas cuando pasan hambre. Eso fue la respuesta de Dios, ¿yo? O sea, que Dios me hizo pasar necesidad, pasar hambre, ¿verdad? No era porque yo estaba haciendo algo malo, porque yo iba a ser negligente en mis finanzas, algo, sino que simplemente Dios me hizo pasar hambre. ¿Para qué? Para que yo pudiera sentir la necesidad que tiene el ser humano y yo pueda ayudar. Y desde ese momento yo empecé a ser otra persona, ¿verdad? Yo entre todas lo poco que agarro, la bendición que me he dado, lo mucho, yo siempre aparto algo para ayudarle al pobre, para darle al necesitado, para darle al que no tiene. Yo lo aparto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo aparto ese dinero, ¿verdad? ¿Quieres que le diga por qué? Porque yo viví en carne propia lo que es una necesidad. Yo viví en carne propia cuando es quererte comprar algo y no tener, cuando es querer comprarle algo a tu hija y no tenerlo, cuando es que las personas tienen algo y tú no lo tienes. Y entonces yo decía, bueno, yo me ayuno, oración, y entre más ayunaba, más oración, como que venía la prueba más difícil para mí. Entonces después del tiempo yo entendí que lo que Dios permitía que yo estuviera pasando era porque Dios permitía eso para que yo pudiera sentir lo que sienten las demás personas cuando están pasando una necesidad y yo pueda ayudar desde mi corazón, ¿verdad? Y pueda sentir pueda sentir en mi corazón, o pueda darme de cuenta de lo que está pasando. Entonces, si usted no pasa por una situación difícil, ¿cómo usted va a sentir? ¿Cómo usted va a sentir eso? Entonces, la importancia del proceso. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso que usted está viviendo, esos son las columnas que van a soportar el edificio de lo que Dios va a hacer contigo el día de mañana. Entonces, no nos gusta la prueba, no nos gusta el proceso, pero bienaventurados, ¿verdad? Los que somos probados en la escuela del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos probados en la escuela del Espíritu Santo y duramos nuestro tiempo, después va a venir la bendición. Dios le bendiga a mi hermana Libé, bendiciones. José Leonel, bendiciones. Y todos los que están conectados, bendiciones. Hermano, entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir una bendición tan grande cuando nosotros no estamos preparados, hermano? Entonces, tú le estás pidiendo al Señor tantas cosas, y si tú no estás preparada o yo no estoy preparado, Dios no nos la va a entregar porque la vamos a perder. Mire, hermano, cuando usted le pasa la prueba al Señor, a lo mejor no se la pase con 20, pero pásesela con 15. Pásesela. No se la pase con 0, pásesela. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted le pasa una prueba al Señor, usted no es el mismo. Porque cuando yo le he pasado prueba al Señor, yo no soy el mismo. En la forma de hablar, en la forma de predicar, en las revelaciones, en los dones en el mundo espiritual, no soy el mismo. Yo soy otra persona. ¿Por qué soy otra persona? Usted me ve físicamente, pero Dios me ha entregado herramientas que en el mundo espiritual le hacen ataque, le atacan al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios me dio armas para atacar lo que me atacaba. Ahora, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hay un grupo de élite que se llama los Navy SEAL. Estos Navy SEAL, ellos llegan y son entrenados en una parte, creo que en California, y hay una semana que le llaman la semana del infierno. Esa semana ellos están entrenando bajo temperaturas de 0 grados, están haciendo ejercicio, ¿verdad? Y a veces ahí duran hasta un día que no duermen, y hay veces en que ellos están en las aguas y entonces todos están en el agua y tienen que durar ahí aproximadamente como 8 horas. Entonces, para que salgan de ahí tienen que ponerse 3 de acuerdo para que puedan salir. Uno solo no puede salir. Si por lo menos alguien está cansado y dice, no, ya yo no puedo más, siento que no aguanto, y una sola persona quiere salir, no puede, tienen que ponerse 3 de acuerdo para que salgan. Pero después de que ellos salen y se gradúan, ¿verdad? Los que no se gradúan vuelven al ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? A hacer la tarea que seguían haciendo. Pero los que pasan la prueba, ¿verdad? Ellos son agregados al ejército de Navy SEAL, que son las fuerzas especiales de los Estados Unidos, y ellos no son los mismos. Ahora ellos le van a dar armamentos que no tenían a los que no pasaron la prueba. Los que no pasaron la prueba tenían a lo mejor su 9, su FAL, su otros armamentos, ¿verdad? Pero el que pasó la prueba le dan armamento más sofisticado, porque el que pasó la prueba de los Navy SEAL va a pelear contra otro nivel de guerra, no va a pelear contra el que estaba antes. Pero para que Dios para que le entregaran eso en el ejército, él tuvo que pasar la prueba. Así somos nosotros. Para que Dios nos entregue armamentos en el mundo espiritual, nosotros debemos pasar la prueba al Señor. Si usted quiere en el mundo espiritual una granada,
quiere una 9, quiere una AK-47, que puede ser un armamento en el mundo espiritual que le haga daño a las tinieblas. Entonces usted tiene que pasar en la prueba al Señor, ¿verdad? Pero entonces ese Navy SEAL, ¿por qué se le cataloga a los Navy SEAL una de las mejores fuerzas a nivel mundial? Por la capacidad de entrenamiento que tienen ellos, ¿me entiende? Entonces cuando nosotros llegamos y somos entrenados en la vida, nosotros tenemos de qué hablar de la vida. Pero si usted dice, no, hermano, a mí Dios me dio todo fue una bendición de que llegué a los caminos del Señor, hermano. Entonces nos hemos acostumbrado que muchas veces Dios nos quiere llevar a otro nivel y nosotros lo que le dimos, Señor, provéeme esto. Y entonces cuando Dios no te provee lo que tú le estás pidiendo, entonces ¿qué está pasando? Que va a decir, no, Señor, yo me voy de la iglesia. Yo me voy de la iglesia, voy a dejar esto porque tú no me has dado mi carro, tú no me has dado mi casa, tú no me has dado mi esposo, tú no me has dado mi esposa, tú no me has libertado a mi hijo de la droga. Entonces, pareciera que el que paga los platos rotos es Dios. Hermano, y parece mentira, pero así el que paga los platos es Dios. Dios tiene la culpa acaso de muchas cosas que nosotros pasamos. No, Dios lo que nos está permitiendo, ¿verdad? Aún en nuestras errores, Dios lo que nos está permitiendo eso para que nosotros llevemos a otro nivel. Entonces, nosotros no podemos, ¿verdad?, obviar el proceso, ni tampoco podemos estarnos quejando. Señor, nada más tenemos que decirle, Señor, ¿para qué nivel de bendición tú me quieres preparar? Y seguir en el proceso. Claro, un proceso no es fácil, porque una cosa que yo lo esté contando, ¿verdad? Otra cosa que lo que yo viví o lo que yo pueda vivir en un día futuro, ¿verdad? No es lo mismo. A lo mejor usted ha visto un proceso de que usted ha estado en un proceso fuerte, que no tiene esto, que no tiene aquello. A lo mejor usted lo cuenta, ¿verdad? Y usted lo vivió, ¿verdad? Y yo lo cuento y yo lo viví. Entonces, estas cosas nos hacen entender que para ser un NBC o un soldado de élite en las fuerzas especiales de Cristo, nosotros debemos estar preparado para la guerra y decirle al Señor que nos prepare y decirle, bueno, Señor, esto que estoy pasando, ¿qué será? Pablo decía esto, mira lo que decía Pablo. Pablo decía, ningún soldado que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice que ningún soldado se enreda en los negocios de esta vida. Quiere decir que yo, como soldado de Jesucristo, así como lo dice Pablo, yo no puedo enredarme en los negocios de esta vida, sino que yo debo de agradar a Dios, que me tomó como por soldado. Imagínate, Dios me tomó a mí por soldado para ser un guerrero en el mundo espiritual. Usted me ve a mí en el mundo físico y yo lo puedo ver en el mundo físico, pero en el mundo espiritual usted tiene vestiduras que usted no las ve, pero usted tiene un soldado en el mundo espiritual. Yo he visto, ¿verdad?, en el mundo espiritual algunos hermanos cómo ellos están equipados en el mundo espiritual, ¿verdad?, que ellos tienen dones, que armamento, que a lo mejor usted los ve y usted me ve a mí, ¿verdad?, físicamente, pero en el mundo espiritual nosotros tenemos dones. Nosotros no somos los mismos en el mundo espiritual que en el mundo físico. En el mundo espiritual hay satanistas que Dios lo ha sacado del satanismo, y ellos dicen, ¿verdad?, que cuando ellos ven a un cristiano en el mundo espiritual, ellos a veces tienen que huir, porque el cristiano en el mundo espiritual tiene armamento, y entonces eso se ve en el mundo espiritual. Ahora, ¿cómo adquirió un cristiano el armamento en el mundo espiritual? A través de que pasó la prueba, a través de que, bueno, Señor, aquí estoy yo. Entonces, así como cuando usted hace un curso, le voy a poner otro punto de vista, así como cuando usted hace un curso del 6CPC, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Usted antes podía haber sido policía, ¿verdad? O no podía haber sido policía, pero ahora usted usa un curso del 6CPC. ¿Qué va a pasar cuando usted termine el curso del 6CPC que lo gradúe? Usted le van a entregar una 9 milímetros, creo que esa es la pistola que se usa ya, el 6CPC. Le van a entregar otros armamentos sofisticados, le van a entregar que usted sepa cómo se manejan los persecuciones a niveles de satélite, ¿verdad? Toda esa cosa. Entonces le van a enseñar una cosa. ¿Por qué el 6CPC le va a entregar eso? Porque él pasó el curso, él pasó el entrenamiento, y hay algunos que no se gradúan porque no lo pasan. Ahora, yo como cristiano, ¿cómo Dios me va a entrenar a mí para ser un soldado en el mundo espiritual? A través de que nos falte algo, hermano. A través de nuestra actitud cuando a nosotros nos falte algo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos falta algo en nuestra vida? Cuando de repente hemos estado orando por nuestros hijos y Dios no los convierte. Hemos estado por la finanza, y entre más oramos y más ayunamos por la finanza, menos tenemos dinero. Y entre más buscamos de Dios, el enemigo se levanta. Y entre más oramos, ayunamos buscando de Dios, llega la gente y empieza a hablar mal de nosotros, lo calumnia. No tenemos esto, no tenemos aquello. Y entre más buscamos de Dios,
la situación se pone difícil. ¿Sabes por qué se pone difícil? Porque Dios te está preparando a ti, como así en el mundo espiritual se prepara un soldado en el Navy SEAL de los Estados Unidos. Y después ellos se le entregan los armamentos y pasan el curso. Así Dios te está preparando. No te preocupes, ¿verdad? Porque así como hay un momento donde hay una tormenta, va a venir un momento donde está la calma. Así como hay un momento donde tú estás pasando un momento difícil, que no tienes a lo mejor ni qué comer, que la situación se te ha volteado, es porque Dios te está preparando, porque te va a llevar a otro nivel. Dios te está preparando porque tú vas a ser un soldado de élite. Saludos, Esteban Capote, bendiciones, mucho éxito. Ustedes van a ser unos soldados de élite. Y esto que yo le estoy dando, hermano, esta es una palabra que es algo que le estoy enseñando a través de la metáfora y la parábola. Jesús enseñó, ¿verdad? A través de metáfora y parábola. Yo cuando empecé esta enseñanza me he ido a metáfora y me he ido a parábolas, ¿verdad? Que yo expliqué empezando que es el arte de la oratoria mediante la cual se expone una verdad utilizando pasajes de la vida corriente. Esa es una expresión que sale en el diccionario Village-Quain, que creo que es la más correcta a lo que se refiere a la Biblia. Ahora, llegamos nosotros, ¿verdad? Y nosotros le pedimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero a lo otro. Entonces tenemos que entender que Dios nos está preparando como unos soldados de élite. Y que Dios te va a dar cosas, hermano, que mucha gente, Dios te va a dar predicación, te va a dar enseñanza, que no todo el mundo la va a entender. ¿Sabes por qué todo el mundo no la va a entender? Porque tú la vas a explicar en parábola, la vas a explicar, ¿verdad? A través de metáfora. Y ese es otro nivel. Mira, cuando Jesús enseñaba por metáfora o parábola, un tercio de las enseñanzas de Jesús se cree que eran en parábola o metáfora, porque queda grabada más en la mente de las personas. Porque yo te puedo decir, hay que buscar de Dios, hay que buscar esto, pero yo no te explico cómo hay que buscarlo, sino que yo te lo explico a través por metáfora, porque la metáfora es un arte, es un arte. Imagínate que 100 años de soledad es una novela secular, que es de Gabriel García Márquez. Quien conoce de literatura sabe que 100 años de soledad es una obra de arte en literatura, ¿verdad? Está una pintura, creo que es de Leonardo da Vinci, ¿verdad? De la Mona Lisa, que esa vale millones de dólares. Para el que conoce de arte, sabe que una pintura de esa puede valer 5 millones, 10 millones de dólares. Y yo la puedo ver, como yo no conozco de esa arte, usted también, usted puede ver una pintura vale 5, 10 millones de dólares. Para el que conoce de arte, eso es un dinero, eso vale. Y para los que conocemos de Jesucristo, una palabra, una metáfora es un arte. Una de las artes, ¿verdad? Una de las metáforas que yo considero importante para el cristiano, que es algo que no todo el mundo se lo come, porque es una arte. No todo el mundo se come esa palabra. Está en primera carta de los Corintios, capítulo 9. Ahí dice, ¿verdad? De que Pablo enseñaba por metáfora. Pablo utilizó ahí 7 metáforas para explicarle a las personas el uso del dinero en la obra de Dios. Y le explicó a soldado y le dijo, ¿quién fue soldado a su propia expensa, ¿verdad? ¿Quién planta del rebaño, ¿verdad? Y no come de él. Entonces Pablo utilizó 7 metáforas y para mí fue una de las joyas en cuanto a la literatura cristiana, porque era una belleza de hablar de esa historia, ¿verdad? De 1 Corintios capítulo 9. Pero no todo el mundo entiende eso, porque quien es duro de corazón va a decir, hermano, usted me está hablando de eso porque usted está enseñando que yo tengo que dar, y ahí yo soy duro y no doy. Hermano, eso que Pablo habla es una joya de arte. No todo el mundo entiende primera carta de los Corintios capítulo 9. Usted léala para que usted vea y vuelva a leer que ahí Pablo le está hablando a cantidad de personas. Pablo utilizó una metáfora y Jesús utilizaba metáfora y muchos no entendían y aún muchos no entienden lo que Dios le quiere decir. ¿Por qué no le quiere entender? Porque Jesús dijo, ¿verdad?, que para que tú y yo pueda recibir algo nuevo, nuestro odre tiene que ser limpio, tiene que ser nuevo, porque Jesús dijo que si el vino que nuevo se echa en odre viejo, tanto se pierde el odre como se pierde el vino, pero que todo vino debe echarse en odre nuevo para que se conserve tanto el odre como el vino. O sea que lo que Dios nos está dando a mí y a ustedes, que es algo que tiene que conservarse en un odre nuevo. Cuando su odre está nuevo, usted está recibiendo esto y lo está medicinando, pero cuando su odre está viejo, usted no va a recibir esto, ¿verdad? Porque este es un vino nuevo, es un vino fresco que Dios está dando, y para poder nosotros recibir este odre, para recibir este vino, nuestros odres tienen que estar limpios, nuestros odres tienen que estar fuertes, tienen que estar nuevos. ¿Y cómo hacemos con nosotros que nuestro odre esté nuevo? A través de oración, ayuno, lectura y humillación al Dios. O sea, Dios nos está preparando para las batallas del día de mañana, porque no se cree, hermano,
En estos tiempos, ¿verdad? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que entre más pasa el tiempo va a haber más maldad. Quiere decir que entre más pasemos el tiempo, nosotros debemos estar preparados como soldados de élite para pelear la batalla por nuestra familia, pelear la batalla por la iglesia, pelear la batalla por las almas, hermano. Pelear la batalla en este mundo, porque no somos cualquier cosa, hermano. Ustedes que me están escuchando y van a escuchar este video, no somos cualquier cosa. Somos soldados del ejército celestial. Y vinimos a esta tierra a cumplir una misión, y por eso que el diablo a nosotros no nos va a avergonzar jamás. Por eso que usted, aunque usted pareciera que estuviera perdiendo, usted está en Dios y usted está obedeciendo, usted no está perdiendo, usted está ganando. Aunque para el mundo, aunque para los demás tú estás perdiendo, pero cuando tú estás en la comunión del Señor, tú no estás perdiendo. Tú estás ganando y yo estoy ganando, pero estás siendo preparado en la escuela del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos acá no queremos que Dios nos use en profecía, nos use en esto, nos use en aquello? Pero cuando Dios nos mete en el proceso fuerte, ¿verdad? Decimos, Señor, sácame de esto, hermano. Cuando Dios estamos en el proceso, se vale llorar. Yo a veces agarrado, yo me tiraba en el piso y yo me ponía la mano en la cabeza y yo no paraba de llorar. Yo me privaba en mi aposento, porque la Biblia dice que Jesús lloró, Jeremías lloraba. Entonces a veces que no, que los hombres no lloran. Bueno, nosotros tenemos sentimientos, nosotros también llorábamos. Y yo me acuerdo que en un proceso que estaba tan fuerte que yo estaba pasando, yo me tiré en el piso y yo le decía, aún con lo que yo estaba viviendo, yo le decía, Señor, hágase tu voluntad y no sea la mía. Si esto es que sea de tuyo, si no, no. Y yo me tiraba en el piso como un niño llorando. Y entonces no fue un solo proceso, varios procesos he pasado yo, ¿verdad? Y en los procesos yo me tiraba a llorar. ¿Por qué? Porque tengo que decirle, Señor, ya esto ha estado fuerte, pero yo quiero que tú me ayudes, me dé la fuerza. Y Dios nos da la fuerza y la fortaleza. Pero después que yo he salido de esas pruebas, no he sido el mismo, hermano. Yo no he sido el mismo. Y cada vez que tú salgas de una prueba, tú no vas a ser el mismo. Claro, físicamente te van a ver, pero en el mundo espiritual, la gente, en el mundo espiritual, los demonios y los brujos saben quién eres tú. En la iglesia a lo mejor no saben quién eres tú, pero en el mundo espiritual la gente sí sabe quién eres tú. Entonces a ti lo que te tiene que importar es cómo eres conocido en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces hay personas que de repente, yo quiero que esto, yo quiero que Dios me bendiga en esto para predicar, pero no tenemos que preocuparnos para nosotros entender que en el mundo espiritual los demonios tienen que reconocernos, porque por lo menos hay personas que no te pueden reconocer, pero los demonios saben quién eres tú en el mundo espiritual. Cuando Jesús llegó a Gadara, los demonios se postraron a Jesús y le dijeron, sabemos quién eres tú. O sea que el reino espiritual sabe quiénes somos nosotros, aunque los hermanos, otras personas no sepan quiénes somos nosotros, ¿verdad? Había unas personas que intentaron echar fuera un demonio, y cuando intentaron echar fuera el demonio dijo, ¿verdad? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son. Significa que los demonios saben quiénes somos nosotros en el mundo espiritual. Hermano, normalmente cuando yo llego a una parte, aquí donde yo estoy, ¿verdad? Yo ya tengo aquí 3 meses y ahorita yo estoy predicando acá con una libertad. Pero cuando yo llegué aquí, yo duré 3 meses en guerra espiritual acá. No es que fue que yo llegué aquí, no, hermano, yo llegué aquí, ¿verdad? Y cuando yo llegué aquí duré 3 meses de guerra espiritual. Ayunaba casi toda la semana ayunando, era raro que descansaba, y orando. Después al tiempo, ya usted ve, bueno, se siente una bendición acá, ¿verdad? Se puede sentir, pero esto no era así. Esto era una opresión tremenda. Aquel enemigo quería sacarme de aquí donde estoy yo, se levantaban aquí, se levantaban allá, pero yo me mandaba era orar y lloraba. Y después ya esto está tranquilo. Así pasa lo mismo en los lugares donde Dios ha permitido que yo esté, que yo pase cierto tiempo. Yo siempre trato de limpiar los aire, ¿verdad? Para que pueda haber una fluidez, porque si no va a haber una presión. Y entonces eso tenemos que hacer nosotros. Nosotros llegamos a un sitio y en el mundo espiritual usted es conocido, pero en el mundo físico no es conocido. Yo cuando llegué aquí venían a visitarme brujos. Venían a visitarme, me lanzaban toda clase de brujería, hechicería, y Dios me mandaba que llorara, yo me levantaba a orar y orar. Aquí me lanzaron para sacarme, pero ¿qué pasaba? Que yo siempre me mantengo en oración, y cuando ellos llegaban, cuando los brujos, ¿verdad? Los espíritus llegaban, Dios me mostraba y yo me paraba a clamar y empezaba a reprender. Ahora, ¿qué pasa eso? Porque en el mundo espiritual, Dios me ha abierto los ojos espirituales y yo puedo ver eso. Y entonces yo sé con lo que estoy peleando, ¿verdad? No es lo mismo tú pelear con algo que tú no conoces. Pablo, ¿qué decía? Pablo decía, yo, ¿verdad? No golpeo como golpeando el aire. Yo sé a quién va a golpear. O sea que Pablo sabía a quién iba a golpear. Pablo no estaba golpeando a quien golpeaba el aire. Entonces, los demonios saben. Entonces,
en la parte donde yo he aprendido que yo esté, hermano, siempre yo trato, en los primeros días no es fácil, y las primeras semanas el enemigo se levanta, eso es una guerra en el mundo espiritual. Yo a veces momentos en que casi no duermo, ¿verdad? Puro orando, porque ellos saben quién soy yo y yo sé quién son ellos, ¿verdad? Si usted llega, y le voy a poner este ejemplo, si usted llega y en la parte del barrio donde está usted venden droga, ¿verdad? Entonces usted ve al que vende la droga, ¿verdad? Entonces el que vende la droga lo ve a usted, y entonces el que vende la droga le dice, mira, ese hay que eliminarlo porque sabe que me vio que yo traje una droga. Así, algo parecido pasa en el mundo espiritual. Como yo los veo, ellos me ven a mí. Entonces yo los veo y ellos buscan la forma de neutralizarme a mí, ¿verdad? Pero yo trato siempre de mantenerme en oración, mantenerme en ayuno y dejarme dirigir por Dios. Si Dios me dice, haz esto, Dios me dice, haga aquello, yo trato siempre de dejarme dirigir por Dios. ¿Por qué? Porque sé que ahí está la bendición. Entonces, yo, ¿verdad? Trato de ver eso, ¿verdad? Lo veo en el mundo espiritual. Y eso no solo pasa en mi entorno, hermano, eso pasa en su entorno. Usted levántese en la madrugada para que usted vea y ore y ayune. Claro, el enemigo se va a levantar. Eso estamos claros, pero pídale al Señor que le dé paciencia. Había momentos de que el enemigo se levantaba y yo me provocaba hablar, y sabe que me decía Dios que me quedara quieto, y yo por hacerle caso a Dios yo me quedaba así como si no estuviera pasando nada, ¿me entiendes? Porque nosotros somos humanos, no somos perfectos, pero Dios, que conoce todas las cosas, Él es el que nos guía, y donde tú no estás por casualidad, ahí tú estás peleando una guerra espiritual. Por eso que tienes que levantarte en oración y ayuno y seguir peleando la batalla. Porque lo que yo hablaba anoche, ¿verdad? Y hablaba también, tiene mucho que ver con esto, que es lo que yo le decía sobre la oración, ¿verdad? Porque la oración normalmente nosotros creemos que es que cuando nosotros oramos, ¿verdad? Es que nosotros nos levantamos de la cama y nos postramos de rodillas y oramos. No, hay veces que la bendición se puede sentir cuando usted se levanta de la cama, pero hay veces que usted tiene que pelear la batalla en los aires. Yo le enseñaba a los hermanos anoche, a los que escucharon la transmisión en vivo, ¿verdad? Yo le decía estas cosas, y una de las cosas que yo le decía, que yo me pongo como ejemplo, yo antes de colocarme de rodillas, yo duro aproximadamente una hora. Media hora casi no, mayormente dura una hora. Una hora yo alabando al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor y cantando alabanza al Señor. Después de una hora aproximadamente que yo duro alabando y adorando al Señor, yo me postro de rodillas y ahí yo me conecto con el Padre. Me conecto casi automáticamente. ¡Pah! Y yo llego y me coloco de rodillas y ahí espero que Dios me hable si me tiene que hablar, pero me conecto con el Padre en ese momento. Pero antes no me conectaba, porque antes me lanzaba y yo, bueno, y tenía una batalla, hasta me quedaba dormida. Pero ahora Dios me ha enseñado que yo tengo que limpiar los aires. Entonces, dependiendo de donde esté usted puede durar media hora alabando al Señor, media hora alabando al Señor o una hora. Y después que usted va a sentir un ambiente, hágalo para que usted pruebe. Usted va a sentir un ambiente, cuando usted siente un ambiente, usted se va a postrar de rodillas. Entonces, esa batalla tenemos que pelearla por nosotros, porque yo la enseñaba a vosotros y yo siento otra vez volver a contar esto que yo dije anoche. Mire, cuando nosotros se nos enseña que normalmente en la iglesia, ¿verdad? Hay que alabar al Señor para que derrame la bendición. Y sí es cierto, pero también no se nos ha enseñado que en la casa es donde nosotros debemos también liberar los aires. Mire esto, cuando se empieza en todas las iglesias cristianas, cuando se empieza una actividad, primero viene el ministerio de alabanza, y el ministerio de alabanza adora al Señor, alaba al Señor aproximadamente media hora. ¿Qué va a pasar? Que después que el ministerio de alabanza empieza a orar y empieza a adorar al Señor, los aires empiezan a esparcirse los demonios que están en los aires y empiezan a haber liberación en los aires y empieza a entrar una bendición, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Y después entra el predicador y el predicador da la palabra, si es una exhortación, si es una profecía, y se siente una unción tremenda en la iglesia. La gente cae aquí, y hay una liberación y se hace lo que Dios quiere hacer en ese momento. Ahora, si en vez de yo practicar eso constantemente en la iglesia, yo lo practico en mi casa y en la iglesia, yo voy a llegar como un encendido de mi casa a la iglesia, y la iglesia va a estar encendida. Entonces yo debo limpiar los aires, porque hay demonios que son enviados a atacar individualmente. Ellos atacan a la iglesia cuando estamos juntos, pero hay demonios que son asignados a Humberto Rodríguez, José, Edel Morán, y entonces ellos van en la madrugada cuando nosotros estamos durmiendo. Entonces nosotros debemos limpiar los aires, limpiarlo a través de la oración, y ahí va a empezar a fluir la bendición. Nosotros no vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer otra, porque nos estamos acostumbrando a liberar los aires. Entonces esas cosas, hermano, no se las enseñan, porque la gente dice, hermano, tú tienes que orar.
Hermano, tú tienes que hacer esto, ajá, pero no es lo mismo predicar que enseñar. Y esta cosa la digo, ¿verdad? Porque en la mayoría de las iglesias se da mayormente predicaciones, poco se da enseñanza. Y entonces lo que va a hacer crecer una persona va a ser las enseñanzas, no la predicación. Porque yo aquí estoy enseñando, hay veces que yo puedo predicar, pero no es lo mismo una predicación que una enseñanza. Entonces cuando tú enseñas, tú estás enseñando algo y entonces tú estás recibiendo algo y tú lo vas a poner por práctica y eso te va a ayudar. Pero si tú escuchas una predicación, hermano, y una predicación te levanta el ánimo y Dios te ha llamado para cosas grandes y te da palabra de ánimo y tú te levantas, ¿verdad? Una predicación, pero una enseñanza, no, una enseñanza, tú tienes que estar, oye, atento porque tú tienes que anotar o tienes que hacer aquello y poner por obra esa enseñanza. Y esa enseñanza va a hacer que tú cambies y que tú no seas el mismo. Entonces eso nos va a llevar a otro nivel. Entonces, para poder edificar sobre la roca debemos obedecer lo que Dios nos manda. Entonces, entender, ¿verdad?, que debemos limpiar los aires. Entonces, acostúmbrese donde quiera que usted llegue. Si usted está en un trabajo en este momento o usted va a un hogar, hermano, siempre, yo en las casas que yo llego, hermano, yo siempre llego y me postro, ¿verdad? Me ha tocado, obviamente a todos nos ha tocado, ¿verdad?, de repente en determinado momento quedarnos en otra casa. Pero cuando en las casas donde yo he llegado, lo que está ahí se manifiesta en la casa, lo que está ahí. Yo nada más duermo en la noche, ¿verdad? La gloria sea de Dios. Y ya en la mañana, ya sea al segundo día, ya Dios me está mostrando lo que se puede estar moviendo a los días, pues. Y entonces ya yo sé con quién estoy peleando, ¿me entiendes? Yo sé lo que está ahí, lo que se mueve. Entonces me ha pasado, hay partes donde yo llego y a veces no he dormido, ¿verdad? Porque la manifestación de lo que está ahí me quiere atacar y yo lo quiero atacar. ¿Por qué? Porque ellos me ven en el mundo espiritual y yo los veo en el mundo espiritual. Ahora, esos dones Dios no los da porque sabe que nosotros vamos a atacar las tinieblas, no es para que usted me vea a mí. Porque la otra vez estaba un muchacho, ¿verdad? Y él como que quería de lo que Dios me había dado a mí, ¿verdad? Él me hizo un comentario de que quería lo que Dios me había dado a mí. Entonces yo estaba orando por eso. Y la respuesta que Dios me dijo era que él, lo que él estaba pidiendo no era para atacar a tinieblas, sino era para que la gente lo viera, para exhibirse. O sea, para que la gente en su corazón, no la idea de él no era atacar a tinieblas. Él le estaba pidiendo a Dios que lo usara de esa manera, pero era para que la gente lo viera. ¡Wow! ¿Cómo Dios usa a ese hombre? Entonces hay veces que tú tienes que pedirle al Señor cosas, pero esas cosas tú tienes que pedirlas para atacar las tinieblas. ¿Me entienden? Porque de repente la gente te empieza a ver, wow, qué dones, mira cómo usa Dios, pero la gente no sabe que lo que tú estás usando, lo que Dios te está permitiendo que tú uses, Dios te lo está dando porque tú se lo estás pidiendo y tú estás librando una batalla en el mundo espiritual. Entonces yo dije, mira, ya está mi siervo Esteban, está mi siervo José, está mi siervo Alibé, mira, eso está en una guerra, Ángel, envíele allá una AK-47, envíele una bazooka porque esa gente está peleando. Entonces, ¿qué es el AK-47? ¿Qué es una bazooka? En el mundo espiritual yo le podría decir que es el don de profecía, que es el don de discernimiento, que es el don de ciencia. Esos dones son de los más, el don de ciencia y el don de profecía son de los más buscados por los predicadores, porque son los dones que te pueden abrir puertas, ¿verdad? Pero tú tienes que pedir esos dones para edificación de la iglesia, porque eso te abre la puerta. Entonces, pero tú se lo estás pidiendo porque tú vas a atacar las tinieblas. Tú no se lo estás pidiendo para que la gente te vea, wow, cómo Dios usa a este hermano, cómo Dios... No, tú lo estás pidiendo humildemente. Señor, el enemigo me está cayendo para dame los dos, dame esto, y Dios te lo va a dar. Entonces tú vas a empezar a ver en el mundo espiritual y vas a empezar, hermano, y por eso yo creo que nosotros no vamos a hacer lo mismo. Ahorita antes que termine esta transmisión, yo voy a hacer una oración por todos los que se conectaron. ¿Por qué? Porque siento en mi corazón que desde aquí donde estoy yo, a donde están ustedes, se van a romper las cadenas y ustedes van a hacer cosas grandes en el Señor. Y voy a orar para que Dios les dé dones, para que Dios les dé esos dones que ustedes le están pidiendo y ustedes puedan ver en el mundo espiritual y ustedes no sean lo mismo, para que sean unos soldados de élite. Bueno, entonces cuando nosotros entendemos eso, decimos, bueno, Señor, verdaderamente yo ya entiendo por qué tú me quieres dar los dones. Entonces, hermano, por eso que muchos piden dones y muchos piden talento, ¿verdad? Muchos piden dones. ¿Para qué? Para que la gente lo vea. Y no es así. O sea, la gente te va a ver, pero la gente al quien tiene que glorificar primero es a Dios. Yo siempre le digo al Señor, cuando el Señor me da algo, yo le digo, Señor, no me des más de lo que mi corazón pueda resistir. Y le digo, Señor, dame la humildad necesaria que debo tener para manejar lo que tú me has dado. Algo así le digo al Señor. Porque lo que Dios te da, te puede subir el ego, te puede subir la vanagloria, la jactancia. Wow, ahora cómo Dios me usa. Entonces viene la gente que te dice, hermano, ahora cómo Dios te usa. Entonces eso te va elevando el ego. Entonces una de mis oraciones que yo le digo, Señor, dame mucha humildad, dame mucha humildad. Porque hay veces que Dios me da cosas
yo puedo estar acá y hay veces que yo agarro y llamo a la persona por teléfono y le doy una palabra de parte del Señor. Y la persona no sabe que no sabía nada, yo no sabía nada, él estaba allá y yo solamente agarré el teléfono. Y entonces, así en esa cosa, ¿verdad? Hay momentos en que Dios me usa, pero yo llego y le pido, Señor, dame la humildad necesaria para yo soportar eso. Hay veces que Dios me ha dado profecía y se han cumplido. Está una joven, ¿verdad? Que yo le di una profecía, que es mi hermana Emily, que, ¿verdad? Que ella está en España. Y me acuerdo que yo estaba en Ecuador y Dios me dio una palabra para ella y yo la llamé, ella estaba en Brasil y le dije la palabra, le dije, mi hermana, te veo que tú estás predicando a través en otras partes, en otras naciones, te veo que vas a salir en la televisión, muchas cosas. Y ella empezó a llorar y creyó la palabra. Después, estando yo como al tiempo, estaba yo acá y ella me escribe y me dice, hermano, la palabra que tú me diste se está cumpliendo, hermano. Estoy aquí en Europa y estoy predicando la palabra, hermano, y veo a mi esposo y ella se quebrantaba porque veía al esposo predicando y ella veía que la palabra que Dios le dio se cumplió. Y entonces, hermano, en la forma como Dios nos usa es para que las personas, nosotros recibamos liberación, no es para que nosotros nos engrandezcamos con los dones, ¿verdad? Porque Dios sabe que si por lo menos usted llega y usted le está pidiendo a Dios un don, ¿verdad? Y póngase que usted está en el ejército y en el ejército usted llega y le está pidiendo, mire, al que parquero, dame una K-47, por ejemplo, y usted no sabe manejar la K-47, ¿qué va a pasar? ¿Se puede dar un tiro? Y puede matar al otro, ¿verdad? Así pasa a nosotros. Si nosotros Dios nos da un don de profecía y nosotros no sabemos manejar el don de profecía o no sabemos manejar nuestro ministerio como profeta, nosotros podemos dar una palabra que vamos a matar el ministerio de esa persona, ¿verdad? O nosotros mismos podemos destruirnos. ¿Por qué? Porque se nos escapa un tiro. Cada vez que usted suelta una palabra, usted está dando vida. Y si usted da una palabra que no es la correcta, usted puede matar a esa persona. Se da de cuenta y puede matar un ministerio, puede matar un hogar. Cuando usted le dice a una persona, mire, esa persona que está ahí no es el esposo que tiene para ti, o este sí es. Entonces tú empiezas a dar una palabra y puedes matar. ¿Cuántas personas no se le ha dado palabras que no son las correctas, que no son de Dios? Y se ha destruido familia, se ha destruido hogares. Muchas personas se han ido de la iglesia porque alguien le dio una palabra profética. Entonces Dios, si Dios sabe que tú no sabes manejar un K 47, Dios mejor que no te la dé porque es un peligro. O sea, la gente te va a decir, guau, en determinado momento sí te usa, das unos tiros, ¿verdad? La pegas, pero en un determinado momento no la vas a pegar porque no sabes manejar la K-47. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor y decirle, Señor, dame la humildad que necesito. Yo le digo así al Señor, dame la humildad que yo necesito para el ministerio que tú me has dado, Señor. Dame la humildad. Y es una inmersión que yo casi siempre hago constantemente. ¿Por qué? Porque la humildad tiene que ver con que uno siempre depende de Dios, ¿me entiendes? Que si uno llega en determinado momento y se equivoca, bueno, Señor, me equivoqué, ayúdame, dirígeme. La humildad es reconocer, ¿verdad?, que los demás son más superiores que nosotros, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, hablaba de la humildad. Entonces la humildad es reconocer que sin Dios somos nada. Entonces reconocer que Dios es el que está hablando, que no soy yo, que yo tengo los dones, los talentos, pero Dios es el que me usa como un canal de bendición. Entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo algo al Señor, debemos saber qué le estamos pidiendo. Debemos edificar nuestra casa. Y a nosotros edificar nuestra casa, hermano, vamos a estar fortalecidos. Hermano, bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a hacer una oración por los que están conectados, ¿verdad? Y por todos aquellos hermanos que se van a conectar el día de mañana, más tarde, no sé cuánto, ¿verdad? Pero este video dura en Facebook aproximadamente 30 días. Después de Facebook yo lo paso para mi canal en YouTube, que es @Humberto2004. Ese es mi canal en YouTube, Humberto Rodríguez. Entonces yo de ahí los paso para allá. Pero dura 30 días en Facebook. Entonces vamos a orar, hermano, por los que están conectados. Voy a orar por los que se van a conectar el día de mañana para que Dios le dé entendimiento, le abra la puerta en todo lo que le está pidiendo y le dé los dones para edificación de la iglesia. Donde quiera que usted esté, ¿verdad? Si está cómodo allá, cierre sus ojos que vamos a orar. Señor mi Dios, Padre Celestial,
Yo te pido, mi Dios, Padre, por estas personas que están conectadas, Señor, por Esteban, Señor, Padre, por José Leonel, por Lisbeth, Señor, y por todos aquellos que se van a conectar el día de mañana, Señor. Padre, ábrele los ojos espirituales, Señor. Dale los dones que ellos te están pidiendo, Señor, pero también dale la sabiduría, el entendimiento y dale la humildad, Señor, que ellos puedan ver en el mundo espiritual. Padre, que ahora, Padre amado, ellos puedan discernir entre el bien y lo mal, Señor, que tú puedas abrirle los ojos espirituales para que ellos puedan ver, Señor, lo que se mueve a su alrededor, Señor. Ellos están en tus manos, Señor, Padre. Guárdalos, protégelos, ábreles puertas en el ministerio, dale la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento de todo lo que ellos te están pidiendo, pero sobre todo que sea siempre tu voluntad y dale esa humildad que ellos necesitan, Señor. Ellos están en tus manos, Señor. Te pido por la familia de ellos, Señor. Padre, que guarde, Señor, a los hijos de Lisbeth, Señor, para la familia del Moral, Señor, a Esteban, Señor, a toda su familia, Señor, guárdalas en el nombre de Jesús. Provéele, Señor, primeramente el pan espiritual, provéele todo el dinero que ellos necesitan para la obra, Señor, que tú les has mandado a hacer, Señor. Rompe toda cadena, toda atadura, todo trabajo satánico en contra de ellos. Padre, si están, Padre, que no quieren orar, dale la fortaleza para que ellos puedan orar, Señor. Que ellos puedan librar una batalla en el mundo espiritual, que puedan libertar los aires, Señor, y que ellos puedan postrarse, Señor, Dios de la gloria. Dale esa fortaleza, dale una unción fresca allá donde están, Señor, en la habitación, Padre, donde quiera que ellos se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, ahí seguimos conectados. Ya tenemos, creo que son 11 días transmitiendo todos los días en Facebook, en vivo y directo. Tenemos ya, creo que son 11 días. No lo he contado, pero por ahí estamos. Creo que son 11 días aproximadamente. O 10 días por ahí estamos. Bueno, oremos los unos por los otros. Espero que, bueno, ustedes oren por mí para que Dios me siga ayudando en todas las cosas. Y bueno, que yo también ore por ustedes para que Dios les siga abriendo puertas. Y bueno, Dios, si Dios permite, hermano, mañana estaré también conectado, ¿verdad? Porque lo que he sentido de parte de Dios es hablar esto, ¿verdad? Y a veces no he querido, hay momentos de que no quiero predicar y siempre me pongo de rodillas y Dios me da algo. Y claro, y sabemos que alguien lo necesita. A lo mejor esta predicación hoy era para 4 personas, 5, 6 personas, pero en los próximos días va a ser para más personas. Bueno, bendiciones, mucho éxito.